La evolución del graffiti en esta ciudad luguesa por la ribera del Miño hacia Sarria, Corgo, Portomarín. Las curvas del río influyen en el graffiti igual que dibujos animados, manga, de la mentalidad de la juventud. La cultura urbana es doméstica, no es algo profesional. Sin embargo, lo artístico supera a cualquier oficio, igual que Ibáñez superó a los grandes científicos de inteligencia internacional. Con la Pantera Rosa termina esta serie de grafitis no Muiño de Lugo, que oscurece con obras la nueva generación.